Hola, bienvenidos a una nueva lectura. En esta ocasión leeré este libro sobre la violencia de Zizek. Espero que te guste. Hay una violencia simbólica encarnada en el lenguaje y sus formas. La violencia sistémica es la consecuencia, a menudo catastrófica, del funcionamiento homogéneo de nuestro sistema político y económico. La violencia objetiva es invisible porque se ve normal. Lo urgente y lo relevante está mediado por consideraciones políticas. Por eso debemos distanciarnos de la violencia, es decir, los medios de comunicación nos informan solo de aquellos actos violentos que convienen a un sistema. El horror sobrecogedor de los actos violentos y la empatía con las víctimas funcionan sin excepción como un señuelo que nos impide pensar. Hay un falso sentido de urgencia que domina el discurso humanitario liberal. Se señala la violencia que existe contra mujeres, negros, vagabundos, homosexuales, etc. Se nos impone que solo en este tipo de violencia pensemos. Starbucks instrumentalizó este tipo de falsa urgencia. En la entrada de las tiendas colocaba unos carteles de agradecimiento al cliente, que señalaban que aproximadamente la mitad de los beneficios de la franquicia se destinaban a mejorar la salud de los niños de Guatemala, de donde procedía su café. Ante estos anuncios no hay tiempo de reflexionar. Nos indican que hay que actuar ahora, y esto es una falsa sensación de urgencia. Hay situaciones en las que no hay que hacer nada, solo esperar. No implicarse, esperar, ver y hacer un análisis paciente y crítico. Es paradójico cómo un millonario que vive rodeado de lujos y necesidades creadas ignora la cruel realidad y se refiere a ella constantemente. Los mismos filántropos que donan millones para la lucha contra el SIDA o la educación tolerante han arruinado la vida de miles de personas por medio de la especulación financiera, creando así las condiciones del surgimiento de la misma intolerancia contra la que se lucha. Los filántropos saben lo que dicen de la pobreza, porque se aprovechan de ella. Debemos aprender qué causa esta violencia antes de actuar, de involucrarnos y subirnos a la vorágine de información falsa que inundan las redes sociales. Violencia subjetiva y objetiva. La oposición a toda forma de violencia, desde la directa y física, como el asesinato en masa o el terror, y la violencia ideológica, llámese racismo, odio, discriminación sexual, parece ser la principal preocupación que predomina hoy. Violencia subjetiva es aquella violencia de los agentes sociales, de los individuos malvados, de los aparatos disciplinados de represión o de multitudes fanáticas. Es un intento desesperado de distraer nuestra atención del auténtico problema, tapando otras formas de violencia en las cuales participamos activamente. El caos que vivimos no es producido por los subversivos, sino son resultado de las políticas y de hombres normales que solo obedecen. La violencia que vivimos la hacen funcionar como espectáculo. Esta violencia que genera una verdadera catástrofe en la vida real no es atribuible a los individuos concretos y sus malvadas intenciones, sino que es puramente sistemática y anónima. Debemos resistirnos a la fascinación de la violencia subjetiva, violencia ejercida por los agentes sociales, por los individuos malvados, por los aparatos represivos y las multitudes fanáticas. La violencia subjetiva es simplemente la más visible de las tres. Lo real no es lo mismo que realidad. Realidad social es concreta,
personas implicadas en la interacción y en los procesos productivos, mientras que lo real es la lógica del capital que determina lo que va a ocurrir en la realidad social, es decir, aquello que conviene que repitamos y retuitemos sin analizar. Y no miremos esa violencia excesiva inherente al capitalismo global que crea de manera automática individuos desechables y excluidos desde los sin techo hasta los desempleados. Hoy día, las figuras ejemplares del mal no son los consumidores normales, que contaminan el medio ambiente y viven en un mundo violento de vínculos sociales en desintegración, sino aquellos que, completamente implicados en la creación de las condiciones de tal devastación y contaminación universal, compran su propio paraíso para huir de las consecuencias de su propia actividad, viviendo en urbanizaciones cercadas y alimentándose de productos macrobióticos, yéndose de vacaciones a reservas de vida salvaje. A nuestra sociedad, con un control social basado en el miedo y la tiranía del siglo XXI, se le llama democracia. La política del miedo recurre a este como principio movilizador fundamental: miedo a los inmigrantes, miedo al crimen, miedo a la catástrofe ecológica. La rivalidad entre seres humanos solo puede ser superada cuando cada individuo pone límite a sus deseos. ¿Para qué sirve la libertad de elección cuando la única opción está entre aceptar las prohibiciones y una violencia autodestructiva? La violencia de manifestantes es casi exclusivamente dirigida contra ellos, y lo vemos en los coches incendiados y en las escuelas asaltadas, que no son las de los barrios ricos. Por el contrario, pertenecen a los estratos sociales de los que provienen los manifestantes. La mayoría de las veces, los manifestantes no saben lo que quieren. En el fondo, utilizan la violencia para ser reconocidos como ciudadanos, para no seguir siendo excluidos. Los críticos que se quejan de que en la sociedad egoísta y hedonista de hoy faltan valores auténticos se equivocan por completo. Lo auténticamente opuesto al valor propio egoísta no es el altruismo ni la preocupación por el bien común, sino la envidia, el resentimiento que me hace actuar contra mis propios intereses. Freud decía que el verdadero mal es la pulsión de muerte, implica el sabotaje de uno mismo, nos hace actuar contra nuestros propios intereses. Lo que Nietzsche y Freud comparten es la idea de que la justicia como igualdad está fundada en la envidia del otro que tiene lo que nosotros no tenemos y que disfruta de ello. Así pues, la exigencia de justicia es la exigencia de que el goce excesivo del otro haya de ser restringido, de modo que el acceso de todo el mundo a la justicia sea el mismo. Una persona malvada no es egoísta cuando solo piensa en sus propios intereses. Un auténtico egoísta está demasiado ocupado preocupándose de su propio bien como para tener tiempo para causar mal a otros. El vicio primario de una mala persona es precisamente estar más preocupada por los demás que por sí mismo. El mal emerge como el auténtico espíritu del sacrificio preparado para ignorar el propio bienestar. Si a través de mi sacrificio puedo despojar al otro de su goce. En la celebrada libre circulación desplegada por el capitalismo global, son las mercancías las que circulan libremente, mientras que la circulación de las personas está cada vez más controlada. Una lectura de los derechos universales son en realidad el derecho de los propietarios blancos a intercambiar y explotar en el mercado a los trabajadores y a las mujeres con total libertad, así como el derecho a ejercer la dominación política. Desear o elegir con libertad es una paradoja. Es una apariencia que hay una libre elección cuando no existe. Es un gesto simbólico vacío. Ofertas hechas o pensadas para ser rechazadas. Piensa libremente, pero obedece.
Espero que te haya gustado la lectura de este libro sobre la violencia de CISEC. Recuerda dejarme tus comentarios, darle like. En Facebook está la lectura con números de página. Recuerda suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima lectura y muchas gracias por escucharme.